Las características físicas de Boyacá la hacen favorable para ser un territorio de agua y para que la vida florezca. Boyacá cuenta con el 40% de los páramos de Colombia, los cuales son fundamentales para la sostenibilidad de los recursos hídricos del país. Importantes cuencas hidrográficas, como las del río Orinoco y del río Magdalena, son irrigadas con las aguas que nacen en este territorio. Desafortunadamente, la acción del hombre ha dejado su huella. En varios de estos páramos se observan minas de carbón abandonadas e inadecuadamente cerradas, afectando los suelos adyacentes, aguas superficiales y subterráneas a causa de los lixiviados mineros llamados drenajes ácidos de mina. En inmediaciones y dentro del Parque Nacional Natural Páramo de Pisba, la mayoría de la infraestructura necesaria para las labores mineras ha sido retirada del parque. Sin embargo, los impactos ambientales aún se pueden ver en el territorio. Mientras tanto, las comunidades beneficiadas por los acueductos veredales, que son alimentados por las aguas de este territorio, han venido haciendo el seguimiento a los proyectos mineros que han estado afectando los recursos hídricos de este ecosistema estratégico. Actualmente, los líderes ambientales siguen protegiendo sus fuentes hídricas. Esta es parte de su historia. Mi nombre es Pedro Abel Castañeda Rincón y pertenezco a la o soy el representante legal de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, Azoatasco. Sí, mi nombre es José Mauricio Reyes Rodríguez, coordinador de la Veeduría Ciudadana Ambiental del municipio de Tasco. A través de la veeduría, pues le estamos haciendo el seguimiento a los diferentes proyectos que se desarrollan en el municipio, especialmente pues lo relacionado con la parte minera. Y además pues venimos trabajando ya hace más de 30 años con los acueductos comunitarios y haciéndole el seguimiento a la problemática de explotación minera en el páramo de nuestro municipio. Pues como comunidades y para tratar de demostrarles a las entidades que lo que estamos diciendo es real, pues sí ese monitoreo ya lleva cerca de 5 años, se está haciendo continuo el seguimiento de la toma de muestras que se le hacen a las aguas en diferentes puntos del páramo donde hubo minería, se está llevando a laboratorios especializados y eso siempre durante todo ese tiempo en ningún momento ha cambiado o ha mejorado la calidad del agua. Pues para mí ha sido una experiencia nueva este programa de hacer monitoreo comunitario y poder identificar todas estas aguas ácidas de la minería. Y también pues uno no tiene el conocimiento de un laboratorio, pero sí puede identificar lo que estas aguas ácidas contienen a simple vista, pero ya con nosotros con los resultados del laboratorio, pues eso ha sido un avance muy significativo para nosotros. Y una experiencia es poder manejar estos equipos de pHímetro, de
Eh, Todo lo que tiene que ver con que identifica todas estas aguas ácidas de minería. Nos dimos cuenta de cómo que empezó a quemar, como a quemar la vegetación que había por donde pasaba una fuente hídrica o nacimientos de agua que venían de la parte de donde se había desarrollado minería. Eso fue lo primero que nos empezó a causar pues como alarma de que eso era posible por las aguas residuales o que salían de las bocaminas de la explotación que se estaba haciendo en el sector. Y lo segundo, pues, porque esas aguas en otra zona estaban siendo arrojadas a la quebrada de la cual tomaba el agua tres acueductos, igualmente de tres veredas: vereda Hornesaque, vereda Pedregal y vereda La Chapa. Esta es una de las minas de Nilberto Barrera, que esta duró operando hasta el 2014. Hasta el 2014 aquí todavía había minería en esta zona y el movimiento social que se conformó por medio de los acueductos comunitarios de Tasco, ese movimiento social hizo presión ante las entidades Corpo Boyacá y la agencia minera para que impusieran sanciones a esta minería y se sacara esta minería de esta zona de páramo ya demasiados daños y las aguas contaminadas en esta zona, como podemos ver en esta mina. Vea, ya es lagunas de agua que encontramos en esta zona. Esta agua se filtra y va a salir a nuestros acueductos. Toda esta agua, al tener contacto con el aire, la roca del carbón, con el aire y el sol, entonces esto se oxida y son metales pesados que generan de aquí hacia los cuerpos de agua de nuestros acueductos. Esta mina baja 600 metros de profundidad, abajo tenía 600 metros de profundidad. Entonces toda esta agua que vemos que corre aquí, esa agua es la que vamos a ver en la parte donde sale ya contaminada, que tiene metales pesados. Le hemos hecho los análisis del monitoreo, que ya llevamos 4 años haciendo monitoreo, y tiene cadmio, tiene arsénico, tiene plomo, pero en altas concentraciones. Sí tengo conocimiento que de estas aguas que salen de aquí, yo me gustaba ir a pescar a la quebrada Llano Grande, y en 2 ocasiones topé truchas que saqué, ya no tenían los ojos, o sea, tenían los solos cuéncanos, pero ya no tenían ojos. Pues se genera la incertidumbre, se genera desconfianza de la gente para el consumo de esas aguas que pasan cerca y que vienen de la parte alta de zonas donde se ha realizado la minería, pues porque ya se tiene conocimiento de esa contaminación.
El momento más crítico fue del 2010 al 2014. Fue una situación que llegó a un alto grado de riesgo para nosotros como líderes por los enfrentamientos entre los acueductos comunitarios y los dueños de la minería, de quienes estaban haciendo la explotación minera en la zona. Entonces fue un periodo en el cual pues, tuvimos que afrontar toda clase de riesgos y hasta de pronto privarnos de bajar al mismo municipio, a la parte urbana, porque no sufriéramos la represión del sector minera. Entonces ese lapso de tiempo fue muy crítico para las organizaciones comunitarias que estábamos llevando adelante esta lucha. Mi nombre es David Escandón, soy profesional especializado en la subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpo Boyacá. Y pues el día de hoy vamos a adelantar una visita para hacer una caracterización físico-química de aguas de un sector del municipio de Tasco que se conoce como Cerrejoncito y las antiguas labores mineras de la empresa Unzacoal. Bueno, en este momento nosotros vamos a hacer un muestreo de la matriz de agua en el cual vamos a tomar los parámetros solicitados por la comunidad, en este caso aceites y grasas, alcalinidad, acidez, aniones. Vamos a tomar DBO, de cubo, surfactantes, sulfuros. Vamos a hacer un muestreo directamente en la zona para posteriormente llevarlo al laboratorio y hacer un análisis para reportarles a ustedes pues las cantidades de contaminantes que puedan tener pues dichos. En el caso mío, un poco en la ignorancia, pues entendemos algo, que como abandonaron eso, no lo hicieron técnicamente, los socavones se saturaron de agua y por este lado estallaron hace unos 8 años aproximadamente. Sí, las aguas subterráneas, de acuerdo a la ubicación de las bocadinas, brotó en esta parte de abajo. Y eso fue cualquier cantidad de agua la que vertió a la quebrada. La quebrada queda de este sitio a 30 metros. ¿Se me podría repetir el pH? pH 4.13, oxígeno disuelto 2,91.
en un examen que hizo la alcaldía y otro que hizo la Universidad Nacional, los resultados es que salió con metales pesados. Pero entonces Corpo Boyacá está haciendo las cosas como un poco al revés. ¿Por qué razón? Resulta que como la quebrada viene abundada de agua, la concentración de estos metales que se supone contiene el agua es mínima, porque a mayor volumen de agua, menor concentración de los metales pesados, y nos tiene perjudicados porque estamos preocupados por la niñez, porque imagínense. ¿Y están haciendo medición de aguas subterráneas? No, realmente subterráneas no, porque aquí la caracterización y los parámetros que se solicitaron en su momento solo son para aguas superficiales. Recordemos que nosotros como corporación manejamos toda la parte superficial. Nosotros estamos solicitando a la Agencia Nacional de Minería todo lo que es bajo tierra. Nosotros por el decreto 1886 de 2015 sabemos que nosotros bajo tierra no tenemos injerencia como corporación. La Agencia Nacional de Minería en su momento va a solicitar las labores, qué distancia llegaron a tener, qué distancia tuvieron en su momento para determinar si hubo afectación de acuíferos, si las labores llegaron a afectar acuíferos bajo tierra. Tenemos en cuenta que nosotros como Corpo Boyacá pues no tenemos injerencia bajo tierra. En una oportunidad vino Parques Nacionales de Pisba y se hizo un inventario de los socavones en el llegó a 52 socavones en todo este sector. En este momento en realidad, o lo que se va a evidenciar es algo muy limitado, teniendo en cuenta que no se tiene un modelo hidrogeológico, Claro, y en realidad no se sabe, no se sabe cuál es la dinámica de las aguas. Exacto, no se puede todavía sacar una conclusión de ese tipo, digamos, De ese tipo. afectación de acuíferos, no podemos todavía decir con magnitudes, con datos cuantitativos, no. Decirles que donde hayan hecho minería o haya cualquier proceso extractivo, hay que siempre uno empoderarse y hacer estos monitoreos siempre y cuando, porque pueden ir metales pesados y esto van a afectar la salud del ser humano. Entonces hay que hacerlo y hay que identificar qué metales pesados tiene el agua o qué contaminación tiene el agua y así cuidarnos en la salud. Y en este tiempo donde el cuidado del medio ambiente es la parte fundamental para la existencia, para la continuación de la vida en el planeta, pues tenemos que crear mucha más conciencia cada día que pasa y trabajar más unidos para defender nuestro medio ambiente, nuestro planeta.